Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Economicast, el podcast de Portafolio.co. Los saluda Camilo Hernández, periodista de este diario. Hoy los invito a un nuevo episodio de Economicast en el que vamos a hablar sobre criptoactivos, sobre los activos virtuales. Este es un tema que ya hemos tocado varias veces en este espacio, en el que les hemos contado un poco cómo funcionan, les hemos dado algunas recomendaciones, pero hoy quisimos ir un poco más allá para hablar de temas regulatorios en cuanto a activos virtuales, criptomonedas. Para eso nos acompaña Diana Paola Medina. Ella es directora general de la firma Seguimiento y Estrategia. Esta es una firma de asuntos públicos y comunicación política. Y también con nosotros va a estar Iván Torres, quien es compañero mío en Portafolio. Iván, Diana, bienvenidos. Camilo, muchísimas gracias. Un saludo también para ti, Iván. Gracias, Camilo, y saludo también muy especialmente a Diana, que nos acompaña para ilustrarnos en los próximos minutos. Entonces, comencemos, Diana. Yo quisiera que empezáramos por la parte como más básica, y es que nos explique un poco de por qué es importante, cuál es la importancia de regular lo que son los activos virtuales y las criptomonedas. Bueno, Camilo, les agradezco la invitación. Acá vamos a hablar un poquito de qué está pasando. Creo que más que definir la importancia, yo no quiero entrar acá a contarles si debemos o no debemos regular, sino contarles desde la experiencia de diferentes países qué está sucediendo, y en especial en Latinoamérica, entendiendo que nos encontramos en un momento determinante. Por primera vez se está planteando desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo el regular y el permitir el uso de criptomonedas y criptoactivos, además de una posible digitalización de algunas monedas oficiales. Entonces, esto es importante, esto no había sucedido antes. Sin duda la pandemia ha acrecentado el uso de este tipo de monedas. Ahora bien, todos estos cambios van a implicar unos retos muy fuertes a nivel regulatorio, nuevos hábitos para los ciudadanos, seguridad en la información, que esto también es sumamente relevante, esquemas para evitar el lavado de activos, y este tema quizás lo hablemos más adelante, y es como el miedo que se tiene en la región de cómo se puede llegar a controlar o cómo debería hacerse. Y sobre todo algo que tenemos que tener en cuenta, y es los cambios en el ecosistema financiero y monetario, porque si esto no se ejecuta de forma correcta, va a generar unas consecuencias muy graves para la economía de cualquier país. Entonces, acá lo que yo quiero es contarles qué está pasando, en qué vamos en diferentes países, y dejar un poco a la audiencia, a los oyentes, para que determinen qué tan bueno o qué tan malo podría ser una posible regulación, o en qué términos se debería llevar a cabo para que esto genere un progreso en los ciudadanos de un país. Diana, en septiembre pasado, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Teniendo en cuenta esa experiencia que ha tenido El Salvador, ¿cómo cree que podría ser aquí en Colombia, o por lo menos en los países de nuestra región? Bueno, mira, sí, El Salvador se lanza como, pues tal vez el único país, además acá en Latinoamérica, que decide adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, tras una aprobación en la Asamblea Nacional, como tú lo mencionas, en el 2021, en pasados meses, estableciendo un punto de partida de la discusión de qué va a pasar y cómo vendría o qué cambios va a generar esto en la región. Cuando empezamos a analizar un poco qué está pasando en El Salvador, encontramos que hay unas posturas complejas y una situación que incluso no se había pensado, pues al no tener una moneda propia y depender del dólar, se está generando inestabilidad, ¿sí? Por otro lado, todavía no se entiende cómo será ese manejo, o cómo se va a hacer ese manejo desde el sector financiero, y cómo el sector financiero debe adoptar el Bitcoin dentro de sus operaciones. Y la otra realidad es la misma de la población, y es, oiga, cómo operar, cómo funciona. Entonces, creo que estos son unos temas delicados en donde se debe tomar un tiempo, se deben generar unos esquemas y unos marcos regulatorios, y cuando ya empezamos a mirar en detalle, pues hay que hablar de ese ecosistema financiero y cómo debería cambiar. Y eso ha venido generando unas reglamentaciones o unos procesos de reglamentación muy interesantes sobre los fintech, como una forma de dar apertura a esa innovación en el sistema financiero.
¿sí? Y esto lo estamos viendo en países como Chile. En Chile actualmente se ha presentado la ley FinTech, una ley que además fue socializada por parte del gobierno, con los diferentes actores y que actualmente se encuentra cursando en el Congreso, en donde pues se establecen unas condiciones de cómo debería ser ese marco y ese ecosistema financiero. ¿Qué es importante acá? Revisar cómo ese ecosistema financiero se tiene que ir adaptando, y a través de esto pues vienen unas reglamentaciones como la ley FinTech, estos procesos se están dando en varios países. Les estaba comentando el caso de Chile, en donde se está teniendo en cuenta cómo se puede manejar ese crédito digital. Se habla de Open Banking, que es importante. También se empieza a hablar del uso de esas plataformas digitales y de los bancos digitales. Esto no solo está pasando en Chile. En Colombia también tenemos unas aproximaciones a esos cambios que debe tener el ecosistema. Se han presentado varios proyectos en torno a la innovación financiera. Uno de ellos actualmente está en el Congreso, está cursando, en donde pues se busca dar un marco a todas estas fintech, ¿sí? En torno al manejo de datos financieros, a cómo se deben llevar a cabo estas transacciones, a la recolección de fondos. Asimismo hay otros proyectos, como les venía comentando, un proyecto que ha venido presentándose en varias ocasiones, pero que no ha tenido, pues, o no tuvo en su momento, digamos, el apoyo necesario. Sin embargo, se ha retroalimentado de la posición del gobierno, de la posición de distintos sectores, que va más en torno a regular los servicios de intercambio de criptoactivos. Este proyecto también resulta ser muy importante, innovador, porque además exige un registro único de intercambio de criptoactivos en Colombia, ¿sí? En donde además se dan unas condiciones y unos marcos de cómo se pueden llegar a regular, prevenir el lavado de activos, generar un manual de operaciones, desarrollar programas de seguridad informática, pero haciendo acá alusión a algo muy, muy, muy importante, y es: los criptoactivos no son considerados de curso legal en el país, y ninguno de estos dos proyectos, porque por un lado les estoy hablando de fintech y por el otro de regular servicios de intercambio de criptoactivos, están considerándolo. Esto es clave, ¿sí? Acá no estamos hablando de si estamos regulando la posibilidad de que podamos tener otras monedas y sean de curso legal. En Colombia ese marco todavía no lo estamos viendo, ¿no? Como ya lo pudimos ver por ejemplo, en el caso de El Salvador. También, como les comentaba, en Chile eso tampoco se está planteando. Sí que se está planteando que es importante una digitalización de la moneda, ¿sí? Que es algo que se ha venido estudiando durante este semestre, y obviamente darle impulso, un impacto y un apoyo a todo lo que tienen que ver las fintech, con un proyecto que actualmente pues cursa en el Congreso. Diana, yo quisiera entonces que nos aclare un poco como cuál es esa diferencia entre regular los criptoactivos y digitalizar la moneda, que era algo que nos estaba comentando en la pregunta anterior, como para que nos quede claro ese tema. Sí, acá, esto es muy interesante, Camilo, y era un punto que además revisábamos nosotros en nuestra firma, y es cuando nos hablan de regular servicios de intercambio de criptoactivos, creemos que están regulando el uso o el curso legal de la moneda, ¿sí? De la criptomoneda. No. En el caso que lo estamos viendo en Colombia, que lo estamos viendo en México, que incluso se ha visto también en Chile, lo que se está haciendo en este momento y que está en proceso de norma es generar un marco y una revisión de estas empresas que generan el intercambio de estos criptoactivos, estas que las podemos llamar exchange, ¿sí? Que están dedicadas a el transar en estas monedas, en generar el intercambio. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta lo que pasó en El Salvador, que es diferente en El Salvador, es que se regula y se establece el Bitcoin como una moneda de curso legal. O sea, insisto, porque es distinto. Por ejemplo, me voy un poco a temas incluso de otros países. En Panamá. En Panamá hay algo muy interesante, y es que tenemos 4 iniciativas. 2 actualmente son anteproyectos de ley presentados en la Asamblea, además de origen ciudadano, y uno de ellos en particular
lo que busca es que pueda ser autorizado el Bitcoin, el Dogecoin, el Ethereum, entre otros, como monedas de curso legal. Esto es muy diferente a buscar regular los servicios de intercambio. Cuando hablamos de regular los servicios de intercambio, estamos un paso antes, estamos generando un ecosistema en donde se revise cómo puede llegar a operar, ¿sí? Incluso en Colombia se ha adelantado algo que se llama el sandbox o la arenera. Esto viene de iniciativa de la Superintendencia Financiera, se estableció dentro del plan de desarrollo y lo que busca es generar unos pilotos y unos espacios de pruebas que se llaman cash in o cash out, con el objetivo de ver cómo se podría llegar a operar, quiénes estarían ahí. Incluso es interesante ver porque en estos pilotos hay la presencia de varios bancos. Está Bancolombia, está La Vivienda, están algunas CEPES como Coin, como Movi, y también tenemos por otro lado empresas dedicadas al tema de exchange, entre esas Binance. Entonces son unos espacios de prueba para ver qué sucede y cómo se puede ir adaptando y cómo puede ir funcionando. Pero no estamos hablando de una legalización y de poder tener una de estas monedas y equipararla obviamente a nuestro peso. Diana, ahora estaba hablando también del sandbox financiero, ¿cierto? Cuéntenos un poco qué es lo que se busca con esta estrategia, en qué consiste y pues cuáles son como los objetivos que se quieren de pronto plantear con este sandbox desde que fue reglamentado. Sí, mira, esto es algo muy interesante, viene desde el plan de desarrollo. También hay que decirlo que este tema ya se estaba hablando pues en el Congreso, ya habían algunas iniciativas, incluso desde el 2018, para generar y regular el uso de monedas virtuales, el de regular estos servicios de intercambio. Otra iniciativa pues que, como les comenté, se ha presentado en varias ocasiones y en este momento está pues en proceso para convertirse en ley. Y todo esto pues genera un ambiente y se evidencia pues la necesidad de empezar a generar espacios de prueba, ¿no? Esto se regula a través del decreto 1234 del 2020, en donde se determina que es necesario generar una alianza entre diferentes entidades, en donde están las entidades bancarias, las fintechs, las organizaciones exchange. Todo esto con el objetivo de empezar a hacer pruebas de qué se puede hacer y cómo estos pilotos pueden funcionar. O sea, no irnos a la deriva un poco, y con todo respeto con El Salvador, pero pues esa ha sido una medida difícil de asumir tanto para sus ciudadanos dentro de su regulación y para el sector financiero. Incluso lo que hemos visto en las últimas noticias y se ha evidenciado incluso desde las calificadoras de riesgo es que el hecho de permitir este curso del Bitcoin como moneda legal fue una medida desesperada, ¿sí? Entonces, es importante pues que se creen estos espacios y en estos espacios se entrará a medir qué se puede hacer, cuál va a ser la manera y cómo se puede adaptar el sistema financiero, ¿sí? Entonces, esto es un tema de estudio, esto no es de la noche a la mañana, se está estudiando y se está revisando. Ahora, también hay que destacar que no solo se está haciendo este piloto o este sandbox en torno o de cash in y cash out, sino también pilotos del blockchain. Esto también es interesante, ¿no? Todo esto pues dirigido a cómo se pueden usar, cómo funciona y cuáles son los retos que podemos tener en nuestro país y cómo nos vamos a adaptar. Diana, para la persona de a pie, ¿qué beneficio o cómo le podría sacar provecho a este tema? Wow, esa es una pregunta difícil, Iván, porque pues te digo que por ahora tenemos dos posiciones muy marcadas y esto no solo es en Colombia, sino por lo menos te lo podría decir a nivel de Latinoamérica. Aquellos que quieren que se regule, que haya unas condiciones óptimas para el intercambio y para el poder transar en estas monedas, además entendiendo que Colombia en especial es uno de los países que más utiliza criptomonedas. Ese es el segundo país en Latinoamérica y Latinoamérica frente a otras regiones pues está muy avanzada en esto. Entonces, para algunos es necesario generar como un marco, una regulación, unos protocolos en donde se garantice la protección a los usuarios, en donde hayan unas reglas mínimas y donde esto genere confianza, evidentemente para el uso de estas monedas virtuales.
También varias ventajas que se destacan es poder transar, digamos, también a nivel internacional, sin pensar en tasas de cambio, ¿sí? Poder generar y reactivar negocios basados en comercio en línea. Ahora bien, por otro lado, pues tenemos una posición en donde todavía pues están muy escépticos frente pues a la temática y a esa regulación, sobre todo entendiendo de cómo se puede llegar a responder con estas monedas, ¿no? Y sobre todo si se piensa en asumir una de estas monedas de curso legal, ¿no? Esto es muy distinto a cómo se ha planteado o como tenemos actualmente nuestra política monetaria. Y es cómo entraría eso, pues, a actuar y a funcionar. Hay mucho temor, y lo digo, y sobre todo por parte de los legisladores latinoamericanos con el lavado de activos. Y es si esto puede llegar a generar y a propender al contrario, porque se incremente o se aumente este tipo de actividades. Entonces, pues honestamente esto es un debate que hay que darle. Creo que estamos en un momento muy interesante en la región, en donde tenemos que ver lo positivo y lo negativo y adaptarlo pues según nuestras condiciones, según cómo está el mercado y según la realidad particular de cada país. Esto creo que no puede ser algo de un día para otro, esto debe tomar un tiempo y buscar pues las mejores condiciones para pues asumir una realidad que ya está. Camilo, Iván, esto ya está. Ya la gente está comprando, está intercambiando en este tipo de criptomonedas. Entonces, pues creería que es un proceso que se aceleró con la pandemia y que abrió también una puerta interesante a pensar en la digitalización de las monedas, ¿no? Ya lo estamos viendo en China, en la Comunidad Europea, en la Unión Europea se lo están planteando, se viene desarrollando pues la posibilidad de que tengamos o exista un euro digital. Chile lo está hablando, incluso en Colombia se está planteando, ¿no? Todo esto está en estudio, pero pues es también una realidad, sobre todo mirando que el mundo digital y que incluso con la pandemia pues vimos una disminución del efectivo. Entonces pues creo que esto es lo próximo que va a venir, pero pues tendrá pues unos tiempos razonables de estudio. Diana, ustedes desde la firma hicieron y han hecho y han trabajado mucho en haciendo como una especie de comparaciones, por decirlo así, entre Colombia y otros países de la región para ver en qué están en este tema de la regulación de criptoactivos. Ya nos contó algo de Chile, también nos dio unas pinceladas de Panamá, pero ¿cómo están, por ejemplo, México, Perú, Ecuador en este tema? Bueno, es interesante, en México se está hablando en este momento de que se crea la primera moneda o la primera criptomoneda. Ahora bien, hay que entender que esto no es que sea la moneda del país, ni mucho menos. Es una moneda que se crea y es una moneda mexicana, pero es un criptoactivo. Por otro lado, actualmente ya hay una ley fintech, cuando hablo y la ley fintech y pues el tema fintech, si bien puede ser el inicio y la apertura a cambiar el ecosistema financiero, no podemos decir que necesariamente traiga un tema de criptoactivos, ¿no? En algunas legislaciones sí se está planteando, en otras no. En el caso de la ley fintech que actualmente opera, porque ya, como lo digo, es ley, en México no se ha planteado. Sin embargo, es importante destacar que hay un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados que pretende modificar el artículo 3 de dicha ley fintech para regular el uso y tratamiento de los activos virtuales, así como de las operaciones realizadas por los mismos. Entonces, pues acá estamos viendo pues esa necesidad de entrar a regular a quienes participan en la operación, ¿sí? En el caso de Perú, se presentó en la legislatura pasada varios proyectos de innovación, también un proyecto similar a la ley fintech, un proyecto en torno a financiamiento participativo y financiero, financiamiento de pymes, pero estos proyectos fueron archivados.
Este es un tema que pues hasta ahora se está pues revisando. Hay que destacar que desde febrero de este año se puede invertir en Bitcoin a través de las bolsas de valores y que ellos también tienen y están innovando, están haciendo unos espacios de revisión o areneras, pero en torno a otras temáticas. No hemos llegado todavía a la temática como tal de ese sandbox financiero. Entonces es un proceso un poco más lento, se viene avanzando, pero todavía no podríamos hablar de una reglamentación en firme porque no existe. Diana, en ese mismo informe ustedes reseñan que pues, hay un proyecto de ley de criptoactivos que fue presentado por el Partido Alianza Verde en conjunto con el Partido Liberal, y es la cuarta vez que se presenta, además de otros proyectos que también se han presentado al legislativo. En ese orden de ideas, quisiera preguntarle qué tanto ambiente ustedes ven en el Congreso para que realmente pues, estas iniciativas legislativas avancen. Iván, muy buena pregunta. Estos temas son muy nuevos, son difíciles de abordar, necesitan obviamente una revisión y mayor conocimiento pues en general. O sea, no solo lo digo por parte nuestra como ciudadanos, sino también pues esto escalarlo a los legisladores. Este proyecto pues veo que han generado y han hecho un gran esfuerzo por integrar todo este tema de innovación financiera, pero sobre todo buscar ese registro y esa regulación para el intercambio de los criptoactivos. Sin embargo, pues como bien lo comentas, pues es un proyecto pues que hasta el momento pues no ha logrado, digamos, o no fue aprobado en su momento. Ahora bien, está en un proceso en donde actualmente pues se encuentra en trámite. Es un proyecto que entiendo por lo que he podido también hablar, incluso con los autores, pues se ha socializado con el gobierno, se ha socializado con entidades muy importantes como el Ministerio de Hacienda, la URF, Mintic, incluso además con el sector. Pero pues este proyecto va a depender del resultado de ese sandbox financiero. Entonces, ese piloto entrará a retroalimentar el proyecto para buscar y generar, digamos, una legislación clara frente al tema. Entonces, creo que es un proyecto donde efectivamente por ser nuevo, pues no ha contado con la suerte de lograr tener, digamos, y tener un feliz término, ¿sí? Ahora bien, considero que es un proyecto pues importante que pone sobre la mesa estas temáticas y que va muy de la mano con lo que se está trabajando en el sandbox y con los resultados que esto dará. Entonces, pues esperemos qué resultados y que se irá generando desde esta arenera y cómo eso entra a ser parte del proyecto y muy probablemente pues se pueda generar una reglamentación clara frente al tema. Diana, cuéntanos un poco de los retos. ¿Cuáles son los retos que debería enfrentar, los más importantes, pues por decirlo así, que debería enfrentar la regulación de los criptoactivos en el país? Pues bueno, acá digamos que otra vez pues Camilo hago referencia y una parte sería es regular esos servicios de intercambio, ¿sí? O sea, es decir, quienes operan, estamos hablando de los exchanges, y por otro lado de pensar para el país en regular y reglamentar el criptoactivo o determinada moneda digital como una moneda de curso legal. Entendiendo que eso no se está planteando en nuestro país, sino que estamos es al contrario hablando de cómo estos servicios de intercambio, cómo deben funcionar, ¿sí? Sobre todo porque esto ya es una realidad y funcionan en países como Panamá, ¿sí? Funcionan en países como Chile y en Colombia pues es necesario que haya unas reglas sobre cómo se debería hacer, quiénes, y esto le daría además, digamos, una seguridad al usuario. Creo que los retos es el primero, pues tener mayor información sin duda de cómo puede llegar a funcionar tanto para el usuario, ¿sí? Cómo esto realmente me genera confianza y por qué voy a entrar a operar o a transar en estas monedas, o si lo hago que sienta algún tipo de respaldo, ¿sí? Y de protección.
Por otro lado, pues es un reto sin duda del sector financiero, ¿sí? Y del ecosistema, de todas estas innovaciones, cómo se van a adoptar en el país, cómo se van a llevar a cabo. Y por otro lado, el gran reto es cómo evitar o cómo desarrollar programas de seguridad informativa, sobre todo con protección de la data, de esos datos, de quienes intervienen, y asimismo cómo prevenir el lavado de activos. ¿Sí? Esta es una parte que no es fácil. Hay un COMPES que me gustaría hacer mención. Este COMPES es del 2021, en donde lo que pues, se dedica más en realidad va dirigido a la política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero acá lo interesante de este COMPEX es que plantea un think tank para el estudio de temas de criptoactivos. Entonces, seguimos con la necesidad de informarnos, de tener casos comparados, de revisar qué está pasando en otros países, de tomar ejemplos pues, muy cercanos como El Salvador, para saber cómo podemos pues, llegar y lograr generar, digamos, esos cambios con toda la confianza y la tranquilidad en torno pues, al uso de estas criptomonedas pues, que son realidad hoy en día. Y Diana, yo para terminar, quisiera que nos contara de la relevancia que tiene para este tema de la regulación de criptoactivos, lo que son las fintech. Ok, pues mira, a ver, acá lo que tendríamos que entrar es primero a revisar, es un poco este tema de innovación financiera, ¿sí? Y cómo a través de la innovación financiera, en mi concepto, se empieza a abrir una puerta en donde sin duda entrarán las monedas digitales, ¿sí? Es una realidad, acá tenemos una asociación de fintech, no solo acá, en varios países del mundo, o sea, esto es un tema ya de importancia y que resultan a ser también pues unos mecanismos muy interesantes en donde se genera crédito digital, en donde se busca financiación, en donde también se dan, digamos, una apertura interesante a otros servicios, pero en torno al tema digital. Entonces, creo que este es un primer paso, como ya se los había dicho, esto es un primer paso, la innovación es importante y el tener claro qué va a pasar en ese ecosistema y cómo operar. Y creo que de ahí, entendiendo un poco de lo que sucede, cómo va a funcionar esa digitalización, entrarán a plantearse otros retos en donde vendrán ya el uso de las monedas digitales o las criptomonedas. Hay que resaltar que cuando hablamos de criptoactivos, también ya ha habido legislaciones no para su reglamentación, sino para que se consideren incluso en temas tributarios. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el 2020 se hizo una reforma tributaria, podríamos decirlo, pero que venía además desde el 2019, entonces no abordó muchos temas de la pandemia, pero algo que sí tuvo en cuenta es que el tema de criptoactivos pues debía tenerse en cuenta para temas o para fines tributarios. Eso también ya pasa en Colombia a través de la DIAN, ¿sí? El tema ha quedado pues, digamos, o ya hay unas condiciones para entender estos criptoactivos, si se declaran o no se declaran, ¿sí? Entonces, pues pediría que es un primer paso, ya hablando de las fintech y de esa innovación. Y esto vendrá digamos, de la mano de muchos temas interesantes y viene de la mano de la tokenización, del manejo de Big Data, de entender y adoptar blockchain, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada y del uso biométrico, que es otra de las cosas que se están planteando y que incluso se plantean en Colombia a través de la circular externa 029 del 2019. Bueno, Diana, pues agradecemos mucho estos minutos de ilustración en Económicas. Muchísimas gracias también a Camilo Hernández, editor de Portafolio, a Julián Castiblanco, que nos acompañó también en la parte técnica.
Y a ustedes, oyentes de Portafolio, los invitamos a seguir conectados con toda la información de economía y del mundo en nuestro portal web www.portafolio.com. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.